Mi nombre es Kevin Hernández Lara. Soy del grupo 3QB2 de la materia de microbiología general y hoy les voy a hablar de la célula levaduriforme y micelial. Para comenzar, es necesario conocer las características generales de los hongos. Sabemos que es una célula eucariota, es decir, que va a poseer un núcleo verdadero en su estructura, donde se va a contener la información genética. Es un organismo no fotosintético, es decir, que no va a contener cloroplastos en su estructura y por lo tanto no va a tener clorofila. Así, haciendo que este organismo sea heterótrofo. De igual manera, contiene una pared celular compuesta por un polisacárido que es la quitina. Se va a desarrollar y crecer de manera filamentosa o levaduriforme. Asimismo, se va a alimentar de manera saprófita, es decir, que va a digerir alimentos orgánicos en proceso de descomposición y se va a reproducir por gemación o esporulación. De igual manera, vamos a clasificar a las células fúngicas de dos maneras. Cuando están de manera pluricelular, se les va a conocer como célula micelial. ¿Por qué se le conoce de esta manera? Pues se puede observar que las células miceliales están compuestas por una hifa, que es la estructura básica de este tipo de hongos en forma de un tubo cilíndrico, y el conjunto de hifas va a dar lugar a un micelio. Por lo tanto, se le va a conocer como una célula micelial. Por ejemplo, aquí en la imagen que está en la diapositiva se puede observar un ejemplo que es del género Aspergillus. De este lado, a la célula levaduriforme se les va a conocer como aquel hongo unicelular, porque solo va a estar compuesto por una célula, y un ejemplo podría ser el género Saccharomyces. Comenzaremos hablando de las estructuras más relevantes e importantes de la composición de una célula fúngica, ya sea levaduriforme o micelial. Iniciamos con la pared celular, que va a estar compuesta por proteínas, en su mayoría glicoproteínas, que van a tener la capacidad de reconocimiento hacia sustancias exteriores de la célula y van a mantener la cohesión tisular del hongo. Asimismo, estas glicoproteínas van a representar del 30 al 50% del peso seco en levaduras y en hongos filamentosos del 20 al 30%. Otro compuesto importante que se encuentra en la pared celular es la quitina, que va a representar tan solo el 2% del peso seco en levaduras y en hongos filamentosos del 10 al 20%. Finalmente, el glucano va a ser el componente más presente en toda la pared celular, pues va a representar del 50 al 60% del peso seco de la pared fúngica. Sus funciones van a ser variadas y muy relevantes, entre las que encontramos que le va a dar forma y rigidez a la célula, ya sea de forma filamentosa o levaduriforme. Asimismo, le va a dar protección, ya sea hacia metabolitos tóxicos del exterior o a la lisis osmótica que se pueda presentar por diversas circunstancias. Le va a dar una inmunogenicidad al momento de que la pared pueda establecer distintos tipos diferenciados como las esporas para la reproducción o para la resistencia entre agentes externos, y asimismo le va a conferir una adherencia para el sitio de unión de algunas enzimas. Como podemos ver aquí, la imagen es un hongo del género geótrico. Otro componente esencial de las células fúngicas es la membrana celular o la membrana citoplasmática. Esta membrana estructuralmente va a seguir el modelo del mosaico fluido, es decir, que va a ser una doble capa lipídica
compuesta por fosfolípidos y diversas proteínas, así como el ergosterol, que a comparación de las células, de las membranas de otras células, es el colesterol. Entre sus principales funciones vamos a tener que va a limitar el contenido celular, asimismo va a regular la composición del citoplasma por una permeabilidad selectiva, se va a encargar del transporte de sustancias ya sea afuera o dentro de la célula, conocidos como la endocitosis o la exocitosis. De igual manera, va a conferir una estabilidad a la célula y una inmunidad celular. Es importante hacer la comparación del ergosterol y el colesterol, pues estructuralmente son muy parecidos como se puede observar. Esta base es exactamente igual del ergosterol a la que está en el colesterol. Por eso es el componente que lo hace diferente al resto de las membranas citoplasmáticas. Este ergosterol se sintetiza a partir del escualeno y entre sus destacadas funciones encontramos que le va a dar una fluidez e integridad a la membrana, así como va a ser el sitio de unión de diversas enzimas. De igual manera va a estar implicado en el crecimiento y la división celular por la función de la quitina sintetasa y es el sitio de acción de diversos antifúngicos del tipo de los polienos como la anfotericina B, azoles como el fluconazol o el boriconazol y diversas alilaminas como la terbinafina. Otra estructura que vamos a encontrar, no en todos los hongos, pero sí es esencial de mencionar, es la cápsula celular, pues va a conferir diversas propiedades antifagocíticas y por lo tanto va a aumentar la antigenicidad y potenciar la virulencia del hongo, como es el ejemplo de Cryptococcus neoformans. Va a estar compuesta principalmente por tres moléculas, que va a ser el glucuronoxilomanano, el galactoxilomanano y diversas manoproteínas. Otra estructura relevante en la célula fúngica va a ser el núcleo, que de manera general va a contener el material genético, es decir, el ácido desoxirribonucleico o ADN de la célula, tanto para fines reproductivos como para la transcripción de proteínas. En hongos unicelulares, como las levaduras, se va a encontrar mononucleado y en los hongos miceliales, es decir, en las cifas, se va a encontrar multinucleado. Es necesario mencionar que el núcleo va a tener una doble capa, una doble membrana lipídica y va a presentar poros en su estructura que van a continuar hacia la membrana del retículo endoplásmico. Ahora, vamos a mencionar otros organelos que son importantes en la estructura de los hongos, sin embargo, no son tan diferentes en comparación a las demás células eucariotas, tal como el retículo endoplásmico, ya sea el liso o el rugoso. Sabemos que el rugoso se va a encargar de la síntesis y la maduración de diversas proteínas, por lo tanto, este retículo endoplásmico rugoso va a tener en sus paredes pegados varios ribosomas y en el retículo endoplásmico liso vamos a saber que se va a encargar de la síntesis de lípidos, ya sean los fosfolípidos de la membrana, el ergosterol, diversas hormonas o lipoproteínas, así como se va a encargar del metabolismo de dichos fosfolípidos, esteroles o ácidos grasos. De igual manera, en el retículo endoplásmico liso se va a llevar a cabo el almacenamiento y la regulación de la concentración de los iones calcio que se puedan encontrar en la célula. Otra estructura relevante y muy importante en cualquier célula son los ribosomas, pues se van a encargar de la síntesis de proteínas a través del ARN mensajero y
va a estar compuesto por la subunidad 40S y 60S. Este organelo va a ser el más abundante en toda la célula y se entiende debido a la importancia que tiene, ya que sin las proteínas la célula no podría realizar ninguna de sus funciones, ya sea estructural o cualquiera de las otras. Otro organelo importante es el aparato de Golgi, que sabemos que es un sistema de sacos membranosos que provienen del retículo endoplásmico y va a tener diversas funciones. Entre ellas podemos destacar que tiene vesículas de secreción que dan lugar a la membrana citoplasmática. Se va a encargar de clasificar y distribuir a las proteínas que provienen del retículo endoplásmico liso, del rugoso. Va a sintetizar polisacáridos y va a formar a los lisosomas. Otro compuesto importante en toda la célula es la mitocondria, que en hongos suele ser un poco más pequeña y de una forma más esférica a comparación de las otras células. Su membrana, como cualquier otro organelo, va a tener una doble capa lipídica. Su capa interior se va a plegar formando diversas crestas, que es donde se va a llevar a cabo la cadena respiratoria de la respiración celular para obtener y almacenar energía, ya que sabemos que las mitocondrias se va a producir la molécula energética de toda la célula, que va a ser el ATP o el adenosín trifosfato. Asimismo, estas mitocondrias se pueden dividir por fisión o bipartición. Y finalmente encontramos otro organelo importante en las células fúngicas, que son las vacuolas, que van a ser un saco limitado por solo una membrana y se va a encargar de almacenar agua, enzimas o nutrientes como carbohidratos, proteínas o diversos iones. Asimismo, tiene capacidades digestivas y alimenticias, y en células jóvenes, ya sean hifas o levaduras, pues no van a presentar vacuolas. Y en las células maduras, o sea, ya desarrolladas, el número y el tamaño de las vacuolas puede aumentar y ocupa la mayor parte de la célula, como se puede observar en esta imagen. Finalmente, esta es la bibliografía que se consultó para realizar el video. Muchas gracias.